Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas que se encuentran conectados a esta hora en este día domingo de meditación. También saludo afectuosamente a todos los hermanos que posteriormente van a poder visualizar el tema de hoy día. Bueno, mis hermanos, vamos a dar comienzo a este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que el tema de hoy sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Hoy, mis amados hermanos, el tema lleva por título Volviendo al gozo cristiano. Y para ello vamos a dar comienzo a la lectura de la palabra del Señor, que se va a encontrar en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 13. Y dice así: El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, vamos a pasar a la oración y luego poder darle desarrollo al tema de hoy día. Padre Celestial, Señor, estamos delante de su presencia una vez más, Señor, en este día domingo de meditación, en el cual te pedimos, Señor, que sea de gran bendición para todos mis hermanos, Señor, que están conectados y también a los que van a poder escuchar el tema de hoy día. Padre, yo te pido, Señor, una bendición para cada uno de ellos, que sean fortalecidos, que sean animados, Padre Santo, a través de tu poderosa palabra. Padre, también oro por mi vida, para que usted pueda dirigirme, Señor, a lo largo de este servicio y podamos, Señor, Padre, dar este consejo de tu palabra, Señor, con tu ayuda, para que mis hermanos, Señor, puedan ser enriquecidos por ella y puedan ser muy, muy bendecidos. Muchas gracias, Señor. Te dejamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, ya hemos orado y vamos a dar comienzo, ¿cierto?, al desarrollo del tema de hoy. Pero para eso, mis amados hermanos, quiero primero comenzar con una breve reflexión. ¿Te ha pasado alguna vez que sigues haciendo las mismas cosas de siempre? Sigues orando, sigues congregándote, sigues leyendo la Biblia, sigues sirviendo, pero ya no con el mismo gozo de antes. Y no es que hayas dejado al Señor, no es que hayas dejado de creer, no es que ya no ames a Dios. Simplemente un día nos damos cuenta de algo. Seguimos obedeciendo, pero ya no con el mismo gozo. Seguimos caminando, pero ya no haciendo las cosas para Dios con el mismo deleite. Y muchas veces pensamos, quizás estoy cansado, pero mi amado hermano, quizás no es solo el cansancio, quizás es el gozo que se ha ido apagando a lo largo de tu carrera cristiana. Y el problema del gozo, cuando comienza a apagarse, es que muchas veces funcionamos por fuera, pero por dentro sabemos que algo nos ha sucedido. Y ese es justamente el tema que hoy día, ¿cierto?, el Señor nos trae. El Señor, a través de este tema, quiere decirnos que Él quiere darnos de ese gozo. La carrera cristiana, el Señor no la hizo para que viviéramos sin gozo. Mire, fíjese lo que dice en Romanos 15:13, tal como lo leímos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis
en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mire, aquí en la nueva versión internacional, este versículo dice así: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué interesante, hermanos, y detengámonos aquí en este versículo. Aquí Dios dice, o Pablo, ¿cierto? Dice, el Dios de esperanza os llene, os llene. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que el gozo en nuestros corazones no es algo que podamos fabricar, sino es algo que proviene directamente de Dios. Es algo que Dios, ¿cierto?, solamente puede producir en nosotros. Entonces aparece, mis hermanos, una pregunta importante. Si Dios quiere llenarnos de gozo, ¿por qué muchas veces vivimos sin Él? Y más aún, si alguna vez lo tuvimos, ¿cómo volvemos al gozo cristiano? Yo sé que usted tiene que estar haciéndose inmediatamente esta pregunta. He perdido quizás el gozo, pero ¿cómo puedo volver a ese gozo? Y hoy día vamos a ver cómo volver al gozo cristiano, pero antes de ver cómo volver al gozo cristiano o recuperar el gozo cristiano, tenemos que responder y hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es realmente el gozo cristiano? En realidad, mis amados hermanos, no existe una única definición de lo que es el gozo cristiano, no existe una definición universal o exacta, pero sí, al observar el conjunto de las Escrituras, podemos decir que el gozo cristiano es una alegría profunda y duradera que nace de nuestra relación con Dios y que permanece más allá de las circunstancias. Mire, volvamos al versículo. Dice, de la nueva versión internacional, dice, para que rebosen de esperanza. Esa es la finalidad del gozo que Dios nos quiere dar, para que rebosen de esperanza. Entonces, mis amados hermanos, como les decía, no hay una definición exacta, pero sí podemos ver que a través de toda la Biblia podríamos resumir que el gozo cristiano es una alegría, pero no es solamente una alegría superficial o una felicidad, sino que es una alegría profunda. Es una alegría profunda en el corazón y además es duradera, ¿ya?, que permanece más allá de las circunstancias. Entonces, muchas veces, mis amados hermanos, cuando escuchamos la palabra gozo, podríamos tender a pensar que significa, por ejemplo, sentirse feliz o estar animado o vivir en realidad, o en realidad estoy gozoso porque estoy viviendo un momento agradable, pero el gozo cristiano en la Biblia es algo mucho más profundo, ¿ya? Y al observar los distintos pasajes y momentos en donde aparece la palabra gozo en las Escrituras, podemos notar algo común. El gozo cristiano o el gozo bíblico está relacionado con una satisfacción profunda del corazón, ¿ya?, que nace, ¿cierto?, de Dios. O sea, el gozo cristiano es una satisfacción en el corazón, que es una satisfacción profunda que en realidad viene de Dios. No es algo que nosotros podamos fabricar o decir, hoy día voy a gozarme, entonces no se puede, ¿cierto? Solamente Dios puede producir esta alegría, esta satisfacción profunda en nuestros corazones. Y que muchas veces, como le comentaba al principio a modo de reflexión, se va perdiendo en nuestra vida cristiana porque caemos en la rutina religiosa, porque vivimos la vida cristiana como una rutina y dejamos de deleitarnos en nuestro Dios. Dejamos de recibir ese gozo. ¿Por qué?
porque estamos alejándonos de la fuente que es Cristo. Entonces, mis amados hermanos, el gozo cristiano es una satisfacción profunda en el corazón que viene y proviene de Dios, ¿ya? Ahora, eso no significa, mis amados hermanos, que la Biblia, producto, ¿cierto?, del gozo, se ha negado en realidad el concepto del sufrimiento, ¿ya? O sea, la Biblia nunca presenta el gozo como negación al sufrimiento, sino que en realidad el gozo bíblico es lo que nos va a ayudar a pasar ese momento de sufrimiento, ¿ya? O sea, sí se puede tener gozo en medio de una situación difícil, en medio de una prueba, ¿ya? El gozo bíblico, como viene de Dios y no, ¿cierto?, depende de las circunstancias, puede ser llevado a cabo en una dificultad, en una prueba, podemos tener gozo, ¿ya? Y bueno, Jesús mismo enseñó, ¿cierto?, que en este mundo nosotros tendríamos aflicción, pero Él, ¿cierto?, nos dijo que Él había vencido al mundo. Y también le dijo a sus discípulos que experimentarían tristeza, pero que en realidad esa tristeza no iba a tener la última palabra, ¿cierto? Porque el gozo de Cristo iba a estar en sus discípulos. Entonces, mis amados hermanos, este tema es muy, muy interesante y es un tema que el Señor también puso en mi corazón porque también dentro de, a lo largo de mi carrera cristiana, que en realidad no ha pasado mucho tiempo, también me he dado cuenta que he ido perdiendo el gozo. Y me pareció también un tema muy interesante para poder compartir. Entonces, hermano, el gozo cristiano no depende de las circunstancias, ¿ya? Es una característica muy importante, porque es cierto, a lo largo de la Biblia nosotros podemos ver que hay distintas historias en donde hombres experimentaron ciertos procesos de quebranto, pero también hubo cierto la mano del Señor para ayudarles, pero también pudieron experimentar gozo en medio de esas circunstancias. Y bueno, y más adelante lo vamos a ir conversando. Entonces, mi amado hermano, primero punto 1, con respecto al gozo, ¿ya? Recordemos que estamos respondiendo la pregunta, ¿qué es el gozo cristiano? Como primer punto, mencionar, y como le había dicho, el gozo cristiano no depende principalmente de las circunstancias, sino que depende de Dios, ¿ya? Mírese, fíjese lo que escribió David. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Salmo 16:11. Perdón, salté una línea. Delicias a tu diestra para siempre, ¿ya? Entonces, fijémonos, mis amados hermanos, que este versículo nos ayuda a entender de dónde nace ese gozo. A ver, David, ¿cierto? En este versículo nos dice, en tus bendiciones hay plenitud de gozo. O en tus respuestas a la oración hay plenitud de gozo. Claro que nos alegramos, pero es un ejemplo para que usted lo pueda entender. Sino que él dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Eso quiere decir, y ojo, y dice, plenitud de gozo. Eso quiere decir, mis hermanos, que David sabía que no había un gozo más grande que estar en la misma presencia de Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces, ¿encontraremos plenitud de gozo en las cosas de este mundo? Muchas veces intentamos, ¿no? Cuando, en mi caso también, por ejemplo, yo pensaba, cuando tenga una familia, Señor, yo voy a estar completamente feliz. Y claro, estoy completamente feliz, pero yo creo que se entiende el concepto. No es una plenitud como la plenitud de estar en la presencia del Señor. Es una plenitud completamente diferente. Una familia puede hacerme feliz, pero no va a llenar mi corazón con ese gozo que es distintivo del Señor, ¿ya? Entonces David, ¿cierto?, nos dijo, en tus bendiciones hay plenitud de gozo.
sea, solamente en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Solamente en su presencia podemos experimentar esa llenura, esa satisfacción en nuestro corazón. Que el Señor pueda llenar nuestro corazón nuevamente en su presencia. Qué maravilloso, mi hermano. Entonces, mis amados hermanos, también tenemos el siguiente versículo. En Nehemías 8:10 dice: porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Qué maravilloso, hermanos. También el gozo, ¿cierto?, del Señor nos fortalece. Por eso necesitamos volver al gozo cristiano, para que el Señor pueda fortalecernos en esta carrera cristiana, donde muchas veces, como les decía en un principio, entramos en una rutina y hacemos muchas cosas para el Señor, pero vamos perdiendo esa fuerza porque vamos perdiendo también el gozo del Señor. Entonces, mis amados hermanos, el verdadero sostén de cada creyente no es una vida sin problemas, sino que es una vida sostenida por Dios. Entonces, mis amados hermanos, el gozo cristiano también podemos decir que no es igual al concepto de felicidad. Y esto es muy, muy importante porque hoy en día se da mucho en las iglesias que vemos hermanos que están muy felices y podríamos tender a pensar de que ellos están gozosos. Pero muchas veces, mis amados hermanos, es una alegría o una felicidad que es por la circunstancia que se va a estar reunidos. Pero en realidad el gozo del Señor estará en nuestro corazón. Ya vimos, ¿cierto?, que el gozo es una alegría profunda, una satisfacción profunda, pero que también además no es una emoción pasajera. Eso es algo muy importante, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque la felicidad está más bien relacionada con las circunstancias presentes. Es decir, estoy feliz porque, por ejemplo, conseguí un buen trabajo, estoy feliz porque mis hijos tienen salud, estoy feliz porque no me ha faltado para comer, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos estar felices por muchos motivos, pero eso está anclado a las circunstancias. Nadie puede en realidad experimentar una gran felicidad estando en una prueba. Entonces, no podríamos decir, por ejemplo, estoy feliz porque perdí mi trabajo, ¿cierto? Pero qué distinto decir, por ejemplo, no estoy feliz porque perdí mi trabajo, pero tengo el gozo del Señor en mi corazón. Y eso me está fortaleciendo en esta prueba. Entonces, mis amados hermanos, el gozo cristiano no es igual a felicidad, ¿ya? Entonces, en la Biblia, la palabra gozo, alegría y regocijo, esto es importante mencionarlo, mis hermanos, pueden tener matices distintos dependiendo del contexto y también del idioma original. Pero observando el conjunto de las escrituras, encontramos una diferencia práctica. Es decir, la felicidad, como comentaba, muchas veces está conectada con aquello que ocurre, ¿ya? Es decir, estoy feliz porque recibí una buena noticia, estoy feliz porque algo salió bien, estoy feliz porque me llegó una respuesta que esperaba, etc. Y no hay nada de malo en eso, mis hermanos, pero el gozo cristiano, como les mencionaba, es algo mucho más profundo, ¿ya? Que no depende de la circunstancia, sino que depende de nuestra relación con el Señor. Jesús dijo: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Juan 16:20. Y más adelante agregó: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Entonces, mis amados hermanos, Jesús nunca negó que existiera la tristeza, pero también enseñó, ¿cierto?, que iba a haber un gozo que iba a permanecer más allá de la circunstancia, ¿cierto? Entonces, mis amados hermanos,
principalmente. La felicidad es un estado emocional, también puede ser una emoción pasajera que depende de las circunstancias, ¿cierto? Pero el gozo cristiano no es una emoción pasajera, sino que es una emoción duradera, ¿ya? Y que es algo que también tenemos que ir, ¿cierto?, cultivando y entrenándonos a lo largo de nuestra carrera cristiana. Pero principalmente eso, mis amados hermanos, el gozo cristiano es algo mucho más profundo, algo que el Señor deposita en nuestros corazones y que nos va a mantener en medio de cada circunstancia de esta vida, ¿ya? También, mis amados hermanos, el gozo cristiano es parte de la vida del reino de Dios, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que el gozo en realidad no debería ser algo opcional, sino que debería ser el resultado, ¿cierto? Una característica en la vida del creyente, producto de que pertenecemos al reino de Dios. Veamos lo que dice Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, no se trata, ¿cierto?, solamente de sentirme bien, sino que se trata de estar bajo, ¿cierto?, el gobierno de Dios, ¿ya? Otro punto, mis amados hermanos, muy importante, y que creo que esto, ¿cierto?, lo sabemos la mayoría de nosotros, que el gozo cristiano es un fruto del Espíritu Santo, ¿ya? Es un fruto del Espíritu Santo. Veamos lo que dice Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, ¿ya? Entonces, Pablo, ¿cierto?, nos dice que el gozo en realidad es un fruto del esfuerzo o es un fruto de nuestro carácter, porque no es algo que podamos fabricar, sino que dice que es un fruto del Espíritu. Es decir, que el gozo viene producto de que yo vivo una vida en el Espíritu de Dios. Entonces esto es muy importante, mis hermanos, ¿ya? Entonces, no, ¿cierto? Este gozo no depende de nosotros, sino que depende, ¿cierto?, del Espíritu de Dios, ¿ya? Entonces, mis amados hermanos, el gozo cristiano no consiste en obligarnos a sentir el gozo, sino que consiste en aprender a permanecer en Dios para que Dios me dé ese gozo. Amén. Ahora, otro punto, mis amados hermanos, es que Jesús quiere que experimentemos su gozo. Mire lo que dice Juan 15:11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí Jesús no nos dice, quiero que tengan un poco más de ánimo, sino quiere que su gozo esté en nosotros y que ese gozo sea cumplido. Es decir, el mismo Señor Jesucristo nos está deseando que seamos llenos de ese gozo, que podamos vivir en esa alegría profunda, no solamente un día, sino a lo largo de nuestra vida cristiana. Entonces, mis amados hermanos, una pregunta para poder, voy a dejar una pregunta para que podamos reflexionar respondiendo, ¿cierto?, a esta pregunta, esta primera parte de lo que es el gozo cristiano. Y la pregunta es la siguiente: ¿estoy buscando señales externas de alegría? ¿O estoy aprendiendo a permanecer en la fuente de gozo? Entonces, mis amados hermanos, esa pregunta la dejo para que podamos reflexionar cada uno de nosotros al día de hoy. Porque puede que hoy en día estemos buscando alegría, una alegría profunda y duradera, que en realidad solamente la vamos a encontrar en la fuente de gozo inagotable que es el Señor Jesucristo, que es nuestro Padre Celestial. Entonces, mis amados hermanos, quiero que pasemos a una segunda parte, ¿ya?, en donde vamos a estar desarrollando la siguiente pregunta: ¿cómo se va pagando el gozo cristiano? ¿Ya? Y a través, ¿cierto?, de esta respuesta vamos a ir pasando por puntos en donde vamos a ir, ¿cierto?, meditando un poco sobre cómo es que este gozo
se va perdiendo, ¿ya? Entonces, primero, ¿cierto?, mencionar en que podemos estar de acuerdo en que este gozo no es algo que se pierde de un día para otro, sino más que nada es que este gozo se va debilitando, pero poco a poco se va debilitando de forma gradual, ¿ya? Y es que pasa, mis hermanos, que ciertas actitudes, pensamientos o hábitos van desplazando lo que Dios quiere hacer o nuestra intimidad también con Dios a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, no es que dejemos ciertas actividades espirituales, pero sí, cierto, este gozo se va apagando producto de que perdemos esta instancia de estar a solas con el Señor. Veamos el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo se apartaba a lugares solitarios para estar con su Padre, a pesar de que había multitudes de que estaban esperando, ¿cierto?, de que les sanara. Pero a pesar de que eso era muy importante y muy urgente, Jesucristo aún así, ¿cierto?, se apartaba para estar con el Padre, ¿ya? Y si Él lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? ¿Cierto? Entonces, como vimos anteriormente, Nehemías declaró que el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Entonces, muchas veces, mis amados hermanos, nosotros hacemos las cosas para Dios, pero muchas veces ponemos eso primero y después buscamos al Señor, cuando primeramente debería ser al revés. Primero, ¿cierto?, deberíamos estar en la presencia del Señor, recibir de su fortaleza, recibir, ¿cierto?, de la fuente que es el Señor, recibir ese gozo, pero muchas veces lo hacemos al revés, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, mis amados hermanos? ¿Cómo se va apagando este gozo? Como primer punto podemos decir que se va apagando cuando aparece, ¿cierto?, también el cansancio espiritual, ¿ya? El cansancio espiritual. Seguimos cumpliendo responsabilidades, seguimos sirviendo, seguimos haciendo actividades espirituales, pero dejamos de buscar a Dios intencionalmente, ¿ya? Intencionalmente. Y aquí, ¿qué pasa? La oración se vuelve más corta, la lectura bíblica se vuelve más superficial, la adoración se vuelve más rutinaria y entramos, ¿cierto?, en esta rutina y, ¿cierto?, vamos perdiendo este gozo, ¿ya? Entonces, mis amados hermanos, el cansancio en sí mismo no es pecado, ¿cierto? Todos atravesamos temporadas difíciles, pero cuando el cansancio deja de llevarnos a depender más de Dios y empieza a alejarnos de Él, el gozo, ¿cierto?, va a empezar a debilitarse, ¿ya? Otro punto, mis amados hermanos, es cuando disminuye la gratitud y aumenta la queja, ¿ya? Esto yo también lo he escuchado incluso de mucha gente cristiana, que hay quejas en nuestros labios, ¿ya? Y eso quiere decir de que no hay gratitud, y eso quiere decir de que el gozo se ha ido de nuestro corazón, ¿ya? Entonces, otra forma en la que el gozo comienza a apagarse es cuando dejamos de mirar lo que Dios ya hizo, ¿cierto?, y nos enfocamos solamente en lo que todavía nos está faltando, ¿ya? Ya no vemos la provisión de Dios, ya no vemos el cuidado de Dios, sino que solamente vemos lo que nos hace falta ahora, en el momento, ¿cierto? Y entonces aparece la queja constante. Nada me resulta, siempre tengo problemas, otros reciben más que yo, etcétera, etcétera. Entonces la queja tiene un efecto espiritual importante porque cambia la perspectiva desde el corazón, ¿ya? Estoy olvidando, desde mi corazón estoy olvidando lo que Dios hizo por mí anteriormente y hoy en día me estoy concentrando solamente en lo que me falta y estoy olvidándome de agradecer las cosas grandes o pequeñas que Dios ya hizo en el pasado o que incluso está haciendo ahora, pero producto de mi queja y de que estoy viendo lo que me hace falta,
estoy perdiendo también de agradecer a Dios por las cosas que hoy día también Él está haciendo, ¿ya? Entonces, la queja nos hace olvidar en realidad la fidelidad que Dios tiene para con nosotros y nos vuelve menos sensibles a su gracia, ¿ya? Entonces, por eso que Pablo también nos enseña en 1 de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. No dicen unas pocas cosas, Pablo dice en todo debemos dar gracias. Entonces, como les decía, la gratitud no crea gozo, pero cuando agradecemos, ¿cierto? Es como que estamos cuidando ese gozo, ¿ya? La gratitud nos ayuda a cuidar ese gozo. Y así, ¿cierto? También recordamos que Dios sigue obrando incluso en medio del proceso en el que nos encontramos. Quizás a todos en este momento nos hace falta algo, pero practiquemos la gratitud. La gratitud de agradecer la fidelidad del Señor, la provisión de lo que Dios me está dando ahora. Quizás es poco, pero quizás mañana me dará más, ¿cierto? Pero siempre cultivar esa actitud de gratitud, ¿ya? Ahora, no por cultivar esta actitud de gratitud voy a producir gozo, ¿ya? Sino que la gratitud es un síntoma de que el gozo del Señor está en mi corazón, ¿ya? De lo contrario va a haber esta expresión de queja y siempre estaré pensando de forma negativa, ¿ya? Y claramente el Señor quiere que vivamos en gratitud. Ahora, también, ¿qué es lo que sucede? Cuando empezamos a compararnos con otros también es un síntoma de que se está apagando el gozo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, mi amado hermano? Empezamos a preguntar, ¿por qué este avanza más que yo? ¿Por qué estas personas o estos hermanos parecen recibir más bendiciones? ¿Por qué mi proceso es distinto? ¿Por qué tengo que sufrir más? Y empezamos a compararnos, mi hermano, y claramente empezamos se empieza a ir el gozo, ¿cierto? Porque estamos empezando a compararnos con las otras personas y sin darnos cuenta dejamos de valorar aquello, ¿cierto? Que Dios ya nos entregó. Entonces la comparación genera descontento porque va cambiando, ¿cierto?, nuestro enfoque. Y eso, ¿cierto?, alimenta la envidia, frustración y pérdida de contentamiento. Entonces la Biblia nos recuerda que cada creyente recibió un llamado y proceso y dones diferentes. Por eso el gozo no crece cuando nos estamos comparando constantemente con otras personas. Crece cuando aprende a reconocer la fidelidad de Dios en nuestra propia vida personal, ¿ya? Entonces, mis amados hermanos, claramente, cuando nosotros empezamos a compararnos con los demás, se va a ir apagando este gozo, ¿cierto? Porque si nos comparamos con los demás, estamos perdiendo de vista, ¿cierto?, lo que Dios está haciendo en nuestra propia vida, ¿ya? Y ahí, ¿cierto?, va apagándose el gozo. También, mis amados hermanos, cuando dejamos de deleitarnos en Dios, cuando perdemos el gozo por perder, ¿cierto?, este deleite en Dios, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ir al culto. ¿Por qué? Por costumbre, vamos a orar por obligación, vamos a leer la Biblia sin ninguna expectativa, que eso es súper importante porque muchas veces vamos a leer la palabra, pero como un libro más. Y Dios quiere que también vayamos a leer la palabra del Señor con expectativa de que Dios me está hablando, de que Dios me va a hablar, de que Dios es algo maravilloso a quien estoy conociendo. Entonces se va perdiendo, ¿cierto?, ese deleite en la palabra del Señor. Se va perdiendo el deleite en Dios. ¿Qué también hacemos? Servimos, pero sin alegría. Entonces, exteriormente seguimos presentes, pero interiormente dejamos de disfrutar de estar con Dios, ¿ya? Y el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, ¿ya? Entonces, este mismo Salmo nos invita a deleitarnos en el Señor. ¿Y qué dice después? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿ya? Entonces,
Nuestra vida cristiana, mi amado hermano, no fue diseñada para no tener una satisfacción junto a Dios, ¿ya? Entonces, cuando el gozo no está, es porque hemos dejado de deleitarnos en Dios, ¿ya? Otro punto importante, mis amados hermanos, es cuando permitimos que crezca la amargura, ¿ya? Cuando permitimos que crezca la amargura. Y muchas veces aquí está la raíz de todo lo anterior, ¿ya? La amargura rara vez aparece de forma evidente. También comienza con heridas no tratadas, expectativas que no fueron cumplidas, ¿ya? Ofensas no perdonadas, decepciones, dolor acumulado, también falta de gratitud, ¿ya? Y todo esto, mi hermano, amado hermano, empieza a endurecer nuestro corazón, ¿ya? La amargura obviamente afecta la forma en la que oramos, la forma en que adoramos, la forma en que vemos a otros, la forma en que interpretamos lo que Dios hace. Entonces, es súper importante, mis amados hermanos, bueno, en Hebreos 12:15 dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Ya la amargura en el corazón del cristiano es un estorbo, mis amados hermanos. No puede haber amargura en nuestro corazón, porque eso va a endurecer nuestro corazón. Nos va a permitir vivir en la plenitud a la cual el Señor nos ha llamado. El Señor quiere que vivamos en la plenitud, en ese gozo. Y si dejamos que la amargura eche raíz en nuestro corazón, vamos a vivir en un abatimiento, una falta de contentamiento. Entonces es importante que ahora, ¿cierto?, que queremos volver al gozo cristiano, es decir, Señor, realmente en esta área de mi vida he sido una persona amargada y te pido por favor que me perdones y me ayudes, porque muchas veces, amado hermano, pensamos que no hay amargura, pero cuando vamos a la oración, el Señor puede mostrarnos y decir, mira, en esta área tú estás con amargura, ¿ya? Y súper importante también que nosotros podamos ser personas perdonadoras, ¿ya? Obviamente cuando nosotros no perdonamos, se va endureciendo el corazón y ahí también está, ¿cierto?, creciendo una raíz de amargura. Entonces es súper importante también que podamos estar a cuenta con nuestros hermanos, ¿ya? No tener ninguna atadura en nuestro corazón, porque todo eso va a bloquear que podamos experimentar el gozo del Señor, ¿ya? Entonces, mi amado hermano, también hay otro punto interesante y muy importante. ¿Cuándo se pierde el gozo? También, o cuándo se va apagando este gozo, también cuando pecamos, ¿ya? Cuando pecamos delante del Señor. Cuando pecamos, mis amados hermanos, perdemos la comunión con el Señor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Confesar nuestra falta. Quizás nosotros hemos pecado contra Dios y muchas veces no hemos confesado nuestra falta al Señor. Y todo eso va debilitando nuestra comunión con el Señor. Y todo eso va limitando también el gozo. Porque cuando el Señor nos perdona, cuando el Señor nos limpia y nos restaura la comunión, vuelve ese gozo, ¿ya? Entonces es súper importante también la confesión diaria, poder confesar nuestros pecados. Muchas veces olvidamos confesar nuestros pecados, incluso nosotros decimos, en el día quizás yo no he pecado, no he mentido, pero todos los días, mis amados hermanos, hay pecados, aunque nosotros pensemos que no, pero siempre hay pecado, siempre nuestro corazón necesita que el Señor lo vaya limpiando, ¿ya? Entonces, por eso es importante la confesión diaria de nuestros pecados, ¿ya? Recordemos cuando David también pecó con Betsabé, él pidió que el gozo de su salvación también fuera restaurado, ¿ya? Devuélveme el gozo de mi salvación. Es decir, él tenía el gozo de salvación, pero producto del pecado, ese gozo de la salvación lo perdió, ¿ya? Entonces, nosotros también, si hemos pecado, por ejemplo, la amargura también puede que sea un pecado y que en este caso, como no lo hemos confesado, ¿cierto? Puede que estemos perdiendo nuestra comunión con el Señor producto de la amargura o de cualquier otro pecado que quizás no hayamos confesado. Entonces es necesario
que podamos arrepentirnos, confesar estas cosas al Señor y pedirle al Señor que nos devuelva la comunión y el gozo de nuestra salvación. Porque quizá hoy día no estamos disfrutando del gozo de nuestra salvación porque no hemos confesado estas faltas al Señor. Y bueno, mis amados hermanos, hasta ahora hemos hablado qué es el gozo cristiano. Recientemente, ¿cierto? Vimos cómo se va apagando este gozo. Pero ahora, ¿qué pasa con el gozo cuando vienen las pruebas? ¿Qué pasa con el gozo cuando vienen las tribulaciones? ¿Ya? Ahora es fácil hablar del gozo cuando todo parece tranquilo, ¿ya? La verdadera pregunta es si es que este gozo permanece cuando llegan los momentos difíciles, ¿ya? Entonces, hay un pasaje en la Escritura que me gustaría compartirlo en realidad con ustedes, que está en Hechos 16 del 22 al 26, ¿ya? Y dice así: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido ese mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vemos que Pablo y Silas, ¿cierto?, habían obedecido al llamado de Dios de predicar el Evangelio, pero lamentablemente, ¿cierto?, el resultado inmediato no fue reconocimiento, no fue comodidad, sino que fue que cayeron presos en la cárcel, ¿cierto? Los maltrataron, los hirieron. Y a pesar de esto, mis amados hermanos, y es por eso que es cierto de lectura este pasaje, encontramos que en el versículo 25, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Entonces, ¿cómo es posible esto, cierto? Si aún Pablo y Silas estaban pasando este proceso tan difícil de estar padeciendo por el Señor Jesucristo. Entonces, muchas veces pensamos que el gozo va a venir después de que experimentamos un milagro o después de que recibimos algo de Dios, pero en este caso podemos ver de que el gozo de Cristo, el gozo del Señor, estaba en estos varones antes de que sucediera, ¿cierto?, esta liberación por parte del Señor. Es decir, ellos cantaban, ellos oraban a Dios, aún, ¿cierto?, estando amarrados de pies y de manos, ¿ya? Entonces, qué maravilloso, ¿cierto?, esto, porque nos enseña de que el gozo que viene, ¿cierto?, del Espíritu Santo no depende de las circunstancias, sino que es sostenido, ¿cierto?, por nuestro Dios, ¿ya? Entonces, esto igual no significa, ¿cierto?, que vamos a buscar el sufrimiento o el dolor, pero a través de esta historia, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver de que sí es posible tener gozo en medio del sufrimiento, ¿ya? Ahora, veamos lo que dice Santiago. Dice, hermanos míos, en Santiago 1:2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, nuevamente, mi amado hermano, no porque la prueba sea agradable, sino porque la prueba no tiene la última palabra, ¿ya? Ahora, surge la siguiente pregunta. ¿Debo esperar realmente la prueba para poder experimentar el gozo? Y la respuesta obviamente es no, ¿cierto? Cuando viene la prueba, lo importante es que nosotros podamos, ¿cierto?, tener esa vida en el Espíritu Santo para poder, ¿cierto?, pasar la prueba con ese gozo, ¿ya? Porque como hablamos en un principio, recordemos que el gozo es una alegría profunda y que es
una alegría que permanece. No es como la felicidad, que es una emoción muy fluctuante y pasajera y que depende muchísimo de la circunstancia, ¿ya? A través de esta historia bíblica nosotros podemos ver de que en realidad, a pesar de las circunstancias que estaba viendo Pablo y Silas, ellos permanecieron orando a Dios y adorándole. Qué tremendo ejemplo para nuestras vidas. Muchas veces demostramos que no tenemos el gozo del Señor en nuestro corazón porque por cualquier circunstancia que nos pueda suceder en nuestra vida, estamos decaídos. Entonces, mis amados hermanos, ¿cierto? El Señor hoy día nos enseña de que el gozo que proviene de Él y que Él, ¿cierto?, deposita en nuestro corazón, realmente puede ayudarnos a pasar esa prueba o esa tribulación, ¿ya? Entonces, muchas veces también la prueba revela dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra confianza también, porque muchas veces ponemos la confianza en las cosas que Dios nos ha dado y no ponemos nuestra confianza, ¿cierto?, en Dios mismo, ¿ya? Entonces, también hay un pasaje en la Biblia que está en Habacuc 3, del 17 al 18, y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es decir, que aunque yo lo pierda todo, aunque yo no tenga todas las bendiciones, aunque esté pasando por escasez, yo todavía tengo algo, todavía tengo lo más importante, y que es Dios, Dios mismo. Dios mismo es la fuente de mi gozo. Qué maravilloso, mi amado hermanos. Entonces, mi amado hermano, usted puede decidir que su gozo no esté determinado por las circunstancias que hoy usted está experimentando, sino que hoy día usted puede tomar la decisión de ir a la fuente del gozo inagotable y pedirle, ¿cierto?, al Señor que lo llene de su gozo. O podemos, ¿cierto?, dejarnos abatir hoy día por la prueba. Entonces, mis amados hermanos, cuando viene la prueba, ¿vamos a adorar al Señor de tal manera como cuando también todas las cosas están bien? Qué interesante, mi amado hermano, esta reflexión. Entonces, mis amados hermanos, llegamos a este punto súper importante, que es finalmente cómo podemos, ¿cierto?, volver a este gozo cristiano, ¿ya? ¿Cómo volvemos a tener el gozo de Cristo en nuestros corazones? ¿Ya? Ahora, volver al gozo cristiano no significa recuperar una emoción intensa, ni volver exactamente a sentir lo que sentíamos antes. Tampoco significa regresar a una etapa emocional del pasado, sino que simplemente significa volver a estar cerca del Padre. Ahora, hay puntos que podemos tocar de cómo ir volviendo a ese gozo cristiano, ¿ya? Ya hemos dicho, ¿cierto?, que el gozo es producto de un fruto del Espíritu, por lo tanto, ¿cierto?, es más fuerte el concepto que lo que dijimos anteriormente, como lo es la felicidad, ¿ya? Ahora, ¿cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo a este gozo cristiano? Primero, ¿cierto?, recordando las promesas del Señor. Recordemos las promesas del Señor en nuestro corazón. Pero también hay algunas que quiero compartirles, ¿ya? Como el Señor declara en Isaías 12:3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. En Isaías 35:10, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido.
También tenemos en Isaías 61:3, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria suya. Entonces, mi amado hermanos, qué hermosas estas promesas, ¿cierto? Es súper importante que nosotros podamos tener presente que Dios nos ha prometido un gozo, nos ha prometido alegría en este caminar cristiano, ¿ya? Porque muchas veces va a venir el enemigo y va a venir a poner ese desánimo, pero nosotros, ¿cierto?, tenemos que tomar la espada del Espíritu con estas promesas que el Señor nos ha dado en su palabra, ¿ya? Entonces, primero, ¿cierto?, recordar las promesas del Señor o buscar, escudriñar las promesas del Señor. Ahora, como segundo punto, es muy importante también volver a la presencia del Señor. Pero no tan solo, como hemos mencionado, una oración antes de salir, una oración antes de comer, sino que es algo mucho más profundo. Es una oración a corazón abierto en la presencia del Señor, para que Dios, ¿cierto?, vea nuestro estado espiritual en nuestro corazón y pueda, ¿cierto?, limpiar nuestro corazón y darnos ese gozo. Ahora, otra cosa también muy importante, volver al primer amor, ¿ya? Entonces, volver, ¿cierto?, al primer amor no significa también volver a una emoción antigua, porque Cristo le dice a esta iglesia, recuerda de dónde has caído, pero en realidad no es volver a la emoción del pasado, ese gozo del pasado, sino que Jesucristo nos invita a que Él nuevamente sea el centro de nuestra vida, de nuestro deleite, ¿ya? Entonces, mi amado hermano, en Apocalipsis 2, Jesús habla a una iglesia que seguía trabajando para Él, seguía perseverando y seguía haciendo muchas cosas para el Señor, pero Jesucristo les declara, has dejado tu primer amor. Entonces, mis amados hermanos, ellos no perdieron sus actividades espirituales, pero sí podemos ver que quizá ellos estaban entrando en un cansancio espiritual, ¿ya? Porque estaban perdiendo, ¿cierto?, el deleite en Jesucristo. Entonces podemos seguir haciendo muchas cosas para Dios y dejar lentamente de disfrutar estar con Él, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que el Señor, ¿cierto?, nos llama? Es a volver, ¿cierto?, a poner a Cristo en el centro y a deleitarnos en Él. De esta manera podemos ir volviendo al gozo cristiano. También, muy importante, recordar la salvación que un día el Señor nos entregó. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida cristiana pueden pasar el tiempo y ya nos dejamos de maravillar por las cosas que Dios hizo en el pasado, o también dejamos de contemplar a Cristo en su magnificencia, en su majestad, ¿ya? ¿Por qué? Porque también nos acostumbramos a la gracia, nos acostumbramos al Evangelio en general, nos acostumbramos al perdón de Dios, nos vamos acostumbrando a todas estas cosas que vienen, ¿cierto?, en nuestra vida cristiana, o que vamos aprendiendo de Dios, y dejamos de contemplar a Cristo, dejamos de contemplar su majestad. Entonces es muy importante que podamos recordar, ¿cierto?, la salvación que un día el Señor nos dio y volver a contemplar a Cristo. Para esto nosotros, mi amado hermano, tenemos que dejar hábitos o quizás cosas que han ido ocupando ese lugar y que han ido desplazando al Señor, y por lo tanto hemos dejado de contemplar a Cristo, ¿ya? Y como último punto, mis hermanos, mencionar que también podemos volver a experimentar gozo cuando pasamos tiempo en la palabra del Señor, ¿ya? Cuando pasamos tiempo en la palabra del Señor y con la expectativa, ¿cierto?, de que Dios me va a hablar, de que Dios va a obrar en mí, podemos, ¿cierto?, experimentar este gozo. ¿Por qué? Porque podemos encontrar hermosas promesas, como lo he mencionado, que van a fortalecer mi vida, van a fortalecer mi corazón. Por lo tanto, puedo ir a la palabra del Señor y también
tener una experiencia espiritual con Dios y también experimentar el gozo de que su presencia, ¿cierto?, se manifiesta en mi vida mientras yo leo y medito en la palabra del Señor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, finalmente, ¿cómo vamos a entrenarnos en este gozo? Porque Dios no solamente quiere que este gozo sea en un solo encuentro, sino que, como he mencionado a lo largo de esta meditación, el Señor quiere que este gozo permanezca en nuestro corazón, que podamos vivir con alegría, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos entrenarnos en este gozo? ¿Ya? Primero que nada, ¿cierto? Como se ha mencionado, cultivar, ¿cierto?, la gratitud, tal como se mencionó también 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, dice Pablo, ¿ya? Entonces, la gratitud también, ¿cierto?, nos permite que la amargura, ¿cierto?, no venga a nuestro corazón, ¿ya? También entrenarnos en cultivar, ¿cierto?, esta comunión con Dios, recordar la salvación, el practicar, ¿cierto?, deleitarnos en Dios. También, ¿cierto?, el confesar nuestras faltas a Dios va a hacer que también la comunión sea restaurada y por lo tanto el gozo vuelva a nuestras vidas. Otro punto también y último punto, mis amados hermanos, también es el practicar el hecho de dar, ¿cierto? Y el hecho de servir a nuestros hermanos, ¿ya? Yo creo que muchos de nosotros nos hemos gozado cuando compartimos de lo que tenemos con nuestros hermanos, ¿ya? Cuando damos de nuestro tiempo a nuestros hermanos para poder serles de ayuda en algo que ellos necesiten, ¿ya? Entonces también hay un gozo que viene cuando dejamos de preocuparnos por nosotros mismos, de servir nosotros mismos y, ¿cierto?, vemos la necesidad del hermano o vemos, ¿cierto?, que el hermano necesita ayuda en cual o tal área, ¿ya? Y Jesucristo nos dice, más bienaventurado es dar que recibir, ¿ya? Entonces hay una alegría también especial, no con tan solo recibir, sino más bien en dar, ¿cierto?, a otros. Así que eso, mis amados hermanos, sería el tema de hoy. Dios puede restaurar nuestro gozo y Dios nos está llamando hoy a ir a la fuente, que es Él, para poder volver a deleitarnos y vivir con el gozo bíblico, con el gozo cristiano. Que Dios, mis amados hermanos, les bendiga muchísimo en este día domingo. Y antes de pasar a la oración, vamos a pasar entonces a los avisos, ¿ya? Los avisos para la próxima semana son: el día lunes, reunión de comité; el día martes, reunión de eclesis; el día miércoles no hay taller de mujeres, ¿ya? El día viernes, bueno, tampoco habrá estudio bíblico, dado, ¿cierto?, al viaje que tendrán, ¿cierto?, nuestros pastores. Y el sábado hay reunión en Santiago, Viña del Mar, y servicios de visita en Concepción y Salamanca, ¿ya? El día domingo, reunión de meditación a las 19 horas. Esos serían los avisos, mis amados hermanos. Y bueno, para finalizar con el domingo de meditación, pasemos a orar a las plantas del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu maravillosa palabra que nos ilumina, Señor, y nos da entendimiento, Padre, sobre lo que es el gozo cristiano. Estamos agradecidos, Señor, porque hay una esperanza para nosotros, Señor, y es que hoy día, si hemos perdido el gozo de la salvación,
si no hemos sentido abatidos porque las distintas circunstancias de la vida han apagado, Señor, nuestro gozo, usted, Señor, puede restaurarlo y hacernos, Señor, caminar en esta vida con una satisfacción y alegría en nuestro corazón, Señor. Te doy muchas gracias, Padre Celestial, por este tiempo que tú me enseñas, Señor, tu palabra a mí y a mis hermanos, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra y a estar, Señor, más cerca de ti, porque te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu gozo para poder seguir caminando en esta vida cristiana, Señor. Solo tú, Padre, nos puedes, Señor, alentar a seguir adelante en esta carrera cristiana. Por eso, Señor, te damos muchas gracias. Bendiga, por favor, a cada uno de mis hermanos que estuvo conectado en este tema. Y ayúdenos a cada uno de nosotros, Señor, en cada una de nuestras debilidades. Muchas gracias te damos por todo esto, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Así que bueno, eso sería, mis amados hermanos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y que tengan una excelente semana.